Hola a todos, buenos días. Es un gusto compartir nuevamente en una sesión de webinar de 5G Américas. Gracias por acompañarnos. Hoy tendremos como invitado al conferencista Gonzalo Ruiz. Él es economista asociado del Grupo Macro y disertará sobre dilemas regulatorios en el sector de telecomunicaciones peruano. A continuación leeré su perfil. Como les comenté, Gonzalo es economista asociado del Grupo Macro, donde está a cargo de la División de Regulación y Política de Competencia. Es director de la Maestría en Regulación de los Servicios Públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También fue presidente del directorio del organismo regulador de las telecomunicaciones del Perú, OSPTEL. Tiene un doctorado en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gonzalo también ha sido viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú. Fue presidente del Comité de Protección al Consumidor y director de la Escuela de Competencia y Propiedad Intelectual, Indecopi. Asimismo, fue secretario técnico del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones, FITEL, y se desempeñó también como gerente de normatividad del Organismo de Transporte Público para la Inversión en Infraestructura, OCITRAN, entre otros. Les recordamos que esta presentación está siendo grabada y posteriormente será publicada en el canal de YouTube de 5G Américas. Como solemos hacerlo, le compartiremos el enlace posteriormente. También al final de la presentación tendremos una sesión de preguntas que podrán escribirlas en el chat o levantar la mano para formularlas a nuestro orador. No siendo más, yo doy paso al señor José Otero, quien es el vicepresidente de 5G Américas y anfitrión y coordinador de la serie de webinars. También hará una introducción temática sobre la conferencia de hoy. Buenos días, José, y adelante. Sí, muchísimas gracias, Lorena. Eh, Nuevamente le doy la bienvenida a muchos de los participantes veo que son recurrentes y como bien sabes, eh, este evento es parte del objetivo de 5G América de incrementar las voces de telecomunicaciones, trayendo a algunos de los principales expertos de cada uno de los mercados de la región. En esta ocasión, me gustaría complementar la biografía de Gonzalo Ruiz, que ha dado Lorena, que ha omitido su perfil de escritor. Es autor del libro Peregrinos y Traidores. Entonces, eso es algo que Lorena no había mencionado y siempre es importante porque según Gonzalo, el escritor debe intentar retratar una sociedad, no juzgarla. Los expertos de telecomunicaciones también deben estar tratando de intentar promover el desarrollo de esa sociedad y no estar juzgándola como parece que estamos haciendo mucho últimamente. Les recuerdo a todos que las opiniones que se van a dar durante esta presentación no reflejan necesariamente la visión de 5G sobre este tema. Y sin quitarles más tiempo, le paso la palabra a Gonzalo. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, José, y muchas gracias a 5G América por la invitación. Eh, para mí es un honor poder dirigirme a su público y a los seguidores de ustedes. Eh, la presentación, como el título lo menciona, hace referencia a dilemas de política pública o dilemas regulatorios que podríamos identificar dentro de la agenda del sector telecomunicaciones del Perú. Obviamente parten de una visión personal sobre lo que yo considero que son estos dilemas, y también parte del hecho de que las decisiones regulatorias por lo general no son win-win, es decir, no son decisiones pacíficas en donde todos ganan, sino por lo general las decisiones regulatorias de política pública, no solo en el sector de telecomunicaciones, sino en general, eh, crean ganadores y perdedores. Lo importante es que el beneficio neto para la sociedad sea positivo. De ahí que surjan estas disyuntivas, ¿cierto?, de política pública, y estas interrogantes respecto a qué curso de acción seguir respecto a distintas temáticas. Mi presentación se va a dividir en tres. En primer lugar, voy a mencionar un poco voy a describir cuál es el escenario del Perú, sobre todo para los que no están familiarizados con el caso peruano. Adelantando que, digamos, los problemas que enfrenta el Perú no son demasiado distintos a los que enfrentan otros países de la región. Vamos a ver un poco en qué consisten.
Luego voy a hacer referencia a lo que yo considero 4 dilemas de política pública, regulatorios, que enfrenta el Perú. Rápidamente, el primero tiene que ver con digamos, si optar por el cierre de brechas o por la mejora en los niveles de servicio de los que ya tienen acceso al servicio. Creo que ese dilema se refleja muchas veces en las decisiones que uno observa por parte de las autoridades en el Perú, ¿no? Por dónde comenzar y por dónde terminar, y si es que es necesario un equilibrio entre ambos objetivos. En segundo lugar, el objetivo, este trade-off o um, este dilema entre cerrar la brecha de acceso y cobertura o prepararnos para las tecnologías futuras, ¿no? Es decir, 4G, continuar con el desarrollo de 5G o prepararnos para 5G, digamos, dirigir los esfuerzos, hacia dónde dirigir los recursos, ¿no? En tercer lugar, un tema que creo que va a ser cada día más importante y es el énfasis que van a tener las políticas públicas en la promoción de la competencia versus en generar espacios para la colaboración. ¿Qué mezcla competencia, colaboración es la mejor para poder lograr el desarrollo del sector de telecomunicaciones? Y por último, una brecha un poquito más, una discusión un poquito más antigua que tiene que ver con qué mecanismos utilizar para poder cerrar brechas, utilizar mecanismos de oferta y demanda. Por último, voy a referirme a la agenda pendiente, que creo que está vinculada con estos 4 dilemas de política pública. Muy bien, yendo un poquito a la descripción de dónde estamos parados en el caso peruano, aquí vemos un poco cómo ha crecido la cobertura de Internet, tanto en el sector rural como en el sector urbano, Internet fijo y Internet móvil. Evidentemente, Internet móvil ha mostrado un salto muy, muy grande en los últimos años, ¿no? Estas son cifras de él, y vemos que en el caso de las zonas urbanas ha llegado casi a un 90% de cobertura, en contraste con el sector de Internet fijo, que también ha crecido de manera importante, pero en menor medida, 46%, y el contraste con el sector rural, que también ha crecido de manera importante, ha dado un salto muy grande en los últimos 2 años, de 38% a 68%, gracias en gran medida, vamos a ver, a, a la incorporación o el desarrollo del ciclo tecnológico con 4G, y el Internet rural fijo, que ha venido creciendo de manera muy modesta todavía. Esto tiene que ver, nuevamente, vamos a hablar de esto, con la brecha que enfrenta el Perú. Por otro lado, lo que vemos es que este crecimiento, digamos, no ha sido algo casual, ha sido un crecimiento generado por la inversión de las empresas de telecomunicaciones que han venido invirtiendo aproximadamente $1.000 millones al año en expandir la infraestructura. Aquí tenemos algunos hipos que tienen que ver con las licitaciones de espectro, probablemente, pero vemos que efectivamente hay volúmenes de inversión importantes que se han venido dirigiendo al sector, eh, digamos, y de manera quizás cíclica. Sabemos, por ejemplo, que ha habido una caída en el año 2020 durante la pandemia. Y esto se ha traducido, entre otros temas, en un aumento en la cobertura de 4G a nivel nacional, que hoy día se ubica alrededor del 80%, ¿no? Esto vamos a retornar sobre esto más adelante, porque la cobertura no implica que el 80% de la población esté utilizando ese servicio, lo que implica que efectivamente puede utilizarlo, ¿no? Existe cobertura para utilizarlo. Un tema importante, o un hecho, o una reforma importante que se ha implementado durante los últimos 10 años, tiene que ver con la promoción de la competencia, sobre todo en el mercado móvil, pero en general en los mercados de telecomunicaciones. Lo que hemos visto es un aumento importante de la competencia, ¿no? Y este gráfico nos muestra las participaciones de mercado de las empresas en el segmento móvil. Lo que vemos es que los índices de concentración han caído de manera importante, perdón, y, eh, y vemos nuevos actores que se han incorporado al mercado. Y esto surge aproximadamente en el año 2014 con las subastas de 4G que comienzan a implementarse, y con una serie de reformas impulsadas desde la regulación. Una de las más importantes, por ejemplo, ha sido el relanzamiento de la portabilidad numérica, con
reducciones en los plazos para realizar esa portabilidad en menos de un día, en 24 horas, digamos, de manera automática, eh, con reducciones de costos asociados al administrador de la base de datos. Antes de ello, Perú tenía los costos de la base de datos más caros de la región. Hoy día están por debajo de un dólar, centavos de dólar, el costo del trámite. Hace muy poco se ha hecho una nueva subasta. Eh, Reformas vinculadas también con la separación en los servicios móviles con los contratos de servicio con los contratos de los equipos, y también con la eliminación del SIM lock, que dio lugar a la aparición de un nuevo mercado, que es el mercado de celulares desbloqueados, ¿no? Hoy día un 10 o 15% del mercado corresponde a la comercialización de equipos desbloqueados. Y por último, también otras políticas como la fijación de cargos de terminación, ¿no? Las primeras reducciones han sido bastante importantes, ¿no? Entonces, todas estas medidas en realidad también contribuyeron a hacer más dinámica la competencia, ¿no? Eh, entonces, lo que hemos visto es la aparición de estos nuevos actores en el mercado, pero también, no está mencionado en el paquete, eh, hay una participación pequeñita, ¿no? De actores nuevos que son los operadores móviles virtuales, que aparecen ahí en celeste, que también son operadores de nicho, como ustedes saben, pero que han contribuido también a generar más competencia. Un fenómeno más reciente tiene que ver con la emergencia de el Internet con fibra óptica. No es una tecnología nueva, por supuesto, pero en el caso del Perú, durante los últimos años esto ha crecido de manera muy importante, ¿no? Si vemos Lima, por ejemplo, eh, no solamente ha crecido de manera importante, sino que ha crecido con una competencia muy dinámica, tanto en Lima como en provincias. En el caso de provincias es dramático, teníamos un solo operador que tenía casi más del 90%, y posteriormente lo que tenemos es un mercado, digamos, en provincias, digo, mucho más desconcentrado, ¿no? Y esto es un fenómeno nuevo porque las empresas que están entrando a este mercado son empresas nacionales, ¿no? A diferencia, digamos, de los operadores tradicionales en el Perú, por lo general son operadores regionales o globales. Bueno, también algo que normalmente viene ocurriendo en muchos países, y es que la evolución de la tarifa de Internet viene cayendo. Pero bueno, básicamente esto es por la competencia, ¿cierto? Pero también es porque eh, el cambio tecnológico lo que ha venido haciendo es aumentando las velocidades promedio, ¿no? Entonces, el precio que termina pagando el consumidor por mega es cada vez menor, ¿no? Producto del cambio tecnológico. Por otro lado, a nivel regional, las tarifas y los precios que hay en el Perú están dentro del promedio del mercado, ¿no? No hay un problema particularmente de asequibilidad en el caso de Internet, en el caso peruano, ¿no? Estamos más o menos dentro del promedio de la región. Sin embargo, hay que mencionar que la pandemia, en el caso del Perú, a diferencia de otros países, he visto cifras, por ejemplo, de la región, y esto sí es algo quizás más específico del Perú, afectó de manera importante a los operadores, ¿no? Aquí tenemos el EBITDA de las empresas peruanas, ¿no? Algunas, digamos, han venido cayendo de manera sostenida, en algunos otros casos ha habido un rebote pequeño, pero digamos con niveles bastante bajos, y en otros ha habido efectivamente una recuperación de los niveles de EBITDA, ¿no? Pero si uno ve a nivel de ingresos operativos, cómo ha evolucionado, digamos, el nivel de ingresos del sector, si utilizamos soles reales, ¿no? En términos reales, lo que vemos es que en los últimos 10 años casi los ingresos del sector se mantienen flat, con una caída importante en 2020 de menos 12%, un rebote de, 21, de 11% en el 2021 y una nueva caída en el año 2022. En general, esto es bien importante, ¿no? Porque cualquier reforma que se quiera implementar va a pasar efectivamente por la salud financiera y económica de las empresas del sector, las empresas más importantes del sector, y lo que estamos viendo es que las empresas vienen con un desempeño, digamos, vienen, digamos, muy golpeadas eh, luego de la pandemia, ¿no? Desde el punto de vista financiero, ¿no? Entonces, esto se tiene que considerar como un insumo, como un dato, cuando se diseñan políticas públicas en el sector. Otro problema que tiene
que viene enfrentando el gobierno tiene que ver con este gran proyecto, que es un gran anhelo, que se inicia en el año 2014 con el proyecto de la red dorsal. Se identifica en su momento que una de las brechas más importantes que impedía el crecimiento de Internet a nivel territorial era la brecha de transporte, y por eso se diseña un proyecto red troncal de 13.000 kilómetros a lo largo de todo el país. Se inicia la operación y esta operación efectivamente muestra una serie de deficiencias, algunas originadas en el diseño, algunas originadas en cambios no previstos en el mercado, y que llevó a que esta red dorsal tuviera un muy bajo nivel de utilización, de capacidad instalada. Eh, Luego, eh, por lo tanto, ingresos escasos que no estaban previstos dentro del modelo de concesión que se había planteado, y por lo tanto una mayor participación tampoco esperada del gobierno en el cofinanciamiento. Entonces, esta situación termina con la caducidad del contrato en julio del 2021. En octubre, Pronatel toma el control del proyecto y se espera que Pronatel próximamente convoque para que esta red pueda ser operada por un operador temporal, ¿no? Sin embargo, lo que está pendiente hoy día, en el caso del Perú, es algo mucho más amplio, que es definir cómo va a operar de manera definitiva esta red dorsal con las 21 redes regionales que se han construido de manera complementaria a esta red para poder llegar a escuelas, postas, comisarías del interior del país. ¿Cómo se van a complementar, cómo se van a integrar ambos proyectos? Eso es algo que se tiene que definir, y creo que es uno de los retos que tiene hoy día el Ministerio, ¿no? De poder relanzar este proyecto con un nuevo diseño, corrigiendo los errores que se plantearon en su momento, ¿no? Voy ahora a tratar de formular algunos dilemas para mí, digamos, desde el punto de vista personal, de política pública que hoy día enfrenta el Perú, pero que podríamos decir que los enfrentan, digamos, se enfrentan en muchos países de la región. El primero tiene que ver con esta idea muchas veces de las autoridades de mejorar de manera sustancial este objetivo de mejorar de manera sustancial los niveles de servicio de los que tienen acceso, ¿no? Cuando se hace esto, se hace muchas veces con la mejor intención. De hecho, a mí me ha tocado también, como regulador, tomar algunas medidas. eh, digamos, en el caso mío, cuando yo participé en CIPTEL, no, digamos, había muy poca regulación de la calidad del servicio. Se introducen unos parámetros mínimos de cumplimiento para el nivel de servicio. Sin embargo, siempre hay que ser consciente de que estas medidas implican asignar recursos a esa mejora de los servicios. Y evidentemente implica también eh, sacrificar recursos que podrían destinarse a quienes no tienen acceso. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde está el equilibrio? ¿No es cierto? ¿En qué punto debería ubicarse el regulador? ¿En qué punto debería el hacedor de política pública en estos casos, ¿no? Eh, en los últimos años hemos visto bastante demagogia en el caso del Perú con respecto a este tema. En el año 2021 se publica la Ley de Velocidad Mínima de Internet, que favorecía, que básicamente establecía que la velocidad mínima debía ser del 70% de la velocidad contratada, ¿no es cierto? Que este es un dato, digamos, es un objetivo, digamos, bastante agresivo, bastante exigente para los operadores, y sobre todo teniendo en cuenta que todavía los niveles de cobertura a nivel, digamos, regional, a nivel territorial, a nivel rural, todavía estaban muy limitados, muy restringidos. Entonces, esta medida, en realidad, era una medida pro urbanos o pro usuarios urbanos o pro usuarios de los servicios, ¿no? Cabría aquí preguntarse si es que, digamos, en general se trata de que hay un problema ya, se puede plantear un problema de economía política acá, ¿no? No es casual que el Congreso, eh, digamos, opte por adoptar políticas de este tipo. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de la población votante está en las ciudades, ¿no es cierto? Y por lo tanto,
favorecer a ese mayor bolsón de votantes y desatender a quienes no tienen servicio puede ser rentable desde el punto de vista político, ¿no? En ese sentido, las autoridades políticas, no hablo de los reguladores, pero sí las autoridades políticas van a tener siempre un sesgo probablemente pro-urbano, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que afortunadamente esta ley del año 2021, durante este año, a través de la ley 31809 de Perú Conectado, establece que estas metas del 70% eh, van a darse o van a establecerse de manera compatible con la infraestructura que está instalada en las regiones. Con lo cual, de alguna manera, se da una salida a este problema que iba a requerir probablemente una gran inversión por parte de los operadores y, por lo tanto, sacrificar recursos que podrían destinarse al cierre de las brechas, que en el caso de Perú, a diferencia de países desarrollados, todavía no se ha cerrado la brecha de acceso rural. Algo que contribuye a lo que yo llamo, digamos, un sesgo prourbano en algunas regulaciones, se ve favorecida por el hecho de que, curiosamente, en provincias, los niveles de satisfacción en el Perú, y esto no es reciente, suele ser así, suelen ser mayores que en la costa, ¿no? Digamos, en las ciudades de la costa. Si uno ve eh, los niveles de satisfacción, la medición de los niveles de satisfacción que saca OCIPTEL, ve que en provincias hay niveles relativamente altos de satisfacción, mientras que en los centros urbanos o en los lugares donde hay mejor servicio, los niveles de satisfacción tienden a ser menores. ¿Y esto por qué ocurre? Porque básicamente la satisfacción es la distancia que existe entre la expectativa que tiene un usuario respecto a la recepción de un servicio versus lo que efectivamente recibe. ¿Qué es lo que pasa en, en la costa, en las ciudades más pobladas en el Perú? Y es que las expectativas son muy altas, ¿no? Y en ese sentido, el nivel de satisfacción es más alto, mientras que en provincias los niveles de expectativas son relativamente más bajos, ¿no? Y digo esto porque este menor nivel de expectativa por parte de los usuarios de provincias hace que el costo político, entre comillas, de desatender a los que no acceden al servicio pueda ser relativamente bajo. Ese es en cuanto al primer dilema. Después yo voy a permitir quizás mi opinión sobre cómo estamos en el Perú al respecto. Y el segundo dilema tiene que ver con el tema de los ciclos tecnológicos. Estamos todavía, digamos, en la fase de maduración del ciclo tecnológico 4G, ¿no? Y está comenzando a despegar el ciclo, digamos, tecnológico de 5G. La pregunta acá la pregunta de política, el dilema de política es, bueno, ¿qué hacer, no? Ya invertir, digamos, ponernos a promover 5G o, digamos, continuar profundizando y explotando las potencialidades de la tecnología 4G. Esto hasta cierto punto, y quizás José me va a complementar acá, podría ser un falso dilema, porque en realidad las tecnologías 4G son complementarias a las tecnologías 5G, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista de la secuencia de acciones que tiene que seguir un regulador o el ministerio, sí es importante tener un orden de prioridades respecto a qué es lo que vendría primero, ¿no? Lo que ha hecho el Perú en los últimos meses es impulsar los concursos asociados a aquellas bandas que todavía no se han concursado, ¿no? Tenemos el concurso que se ha hecho hace unos meses para la banda B2WS3 y 2.3 GHz, ¿no? Este es un concurso de una banda 4G que digamos, termina siendo adjudicado a la empresa Vitel. Es una concesión por 20 años, son 3 bloques Vitel presentó la mejor oferta económica, y esto está bien porque creo que de alguna manera Vitel era una de las empresas que tenía menos espectro, digamos, vinculados a tecnologías 4G, ¿no? Y en ese sentido, digamos, lo que ha venido haciendo el ministerio es, de alguna manera, tratando de cumplir con todo el cronograma de acciones que permita cerrar este ciclo 4G
¿no? Con medidas que puedan aprovechar las potencialidades de esta nueva tecnología, que vamos a ver después, estamos lejos todavía de que el ciclo tecnológico 4G termine, ¿no? Y a la vez, lo que ha venido haciendo el ministerio, por otro lado, es publicar o tratar de delinear una hoja de ruta para las tecnologías 5G. En mayo de 2023 se elabora un documento de consulta para el reordenamiento y concurso de la banda 3.5. Sabemos que el ministerio ha recibido la retroalimentación de la industria y esperamos que pronto pues, se pueda ir definiendo con tiempo cuál va a ser, cuál va a ser digamos, el curso de acción que se va a tomar en este tema, sin correr, digamos, en el sentido de que estas decisiones tienen que tomarse con calma y además tener en cuenta de que el volumen de recursos que se va a requerir para desplegar esta nueva tecnología va a ser importante, ¿no? Acá tenemos un gráfico de las proyecciones que el año pasado lanzó Ericsson sobre el ciclo tecnológico 4G y 5G. A mano izquierda lo que tenemos es el número de suscripciones móviles por tecnología. Y lo que vemos acá es que, digamos, el área naranja corresponde a las suscripciones a nivel mundial con tecnología 5G. El área verde nos muestra las conexiones de 4G. Bueno, y las otras áreas, la morada y la azul, ya muestran las tecnologías 3 y 2G. Lo que vemos acá, fíjense que el área verde continúa siendo importante, ¿no? Durante bastantes años, hasta el año 2027. Recién en el año 2027, ¿no? Cuando se habla de 9.1 billones de conexiones, eh, el número de conexiones 5G sería superior al número de conexiones 4G. Pero esto no sería uniforme a nivel regional, ¿no? Si pueden ver acá a mano derecha, vemos acá cómo, digamos, sería ese porcentaje de suscripciones por regiones. Y vemos que en realidad las regiones que tendrían un nivel de madurez bastante mayor sería Norteamérica, ¿no? Que llegaría al 90%, ¿no? Europa, ¿no? 82%, y luego ya seguido muy de lejos por Sudeste Asiático, Oceanía, 46%, Latinoamérica, 35%. ¿Qué quiere decir esto en realidad? Que probablemente tengamos 4G para rato, ¿no? Y que efectivamente tenemos todo un camino que recorrer a nivel de 4G, lo que no implica necesariamente descuidarnos en la agenda 5G, pero efectivamente tenemos mucho que avanzar todavía en materia de tecnologías 4G. En la región ya hay dos ejemplos, dos casos importantes de subastas de bandas de 5G, la subasta de 3.5 GHz en Chile y la de Brasil, que se subastaron varias bandas en Brasil. Son ejemplos de éxito, sin duda. Sin embargo, creo yo que, y esa es una opinión personal, bueno, en Colombia también están próximos a subastarse también las bandas de 3.5. Eh, Todavía hay mucha incertidumbre respecto de el valor de estas bandas, ¿no? Entonces, en gran medida, de lo que estamos hablando son de concursos en donde el riesgo asociado a la incertidumbre respecto de la aplicación de estas tecnologías y el valor que van a tener en el mercado es bastante grande, ¿no? En ese sentido, digamos, es prudente, desde el punto de vista del Perú, por lo menos estratégico, esperar y ver qué es lo que pasa en otras jurisdicciones, sin perder el paso, como decíamos, en la agenda que tenemos. Todavía tenemos un reordenamiento pendiente que hacer y prepararnos para una eventual subasta en los próximos años. El tercer dilema tiene que ver con una tendencia que ya se observa hace algunos años de manera tímida en el sector de telecomunicaciones del Perú, y es básicamente esta necesidad de establecer espacios de colaboración entre las empresas. Si algo ha pasado en los últimos años en el Perú, y lo hemos mostrado en las láminas pasadas, es que ha habido una profunda competencia que se ha generado entre los distintos actores del mercado, ¿no? Y eso es algo sano, y eso es algo que ha dinamizado muchísimo el sector, ¿no? Esta competencia se ha dado en inversiones, se ha dado en despliegue de redes y en una serie de variables que han beneficiado sin duda al consumidor. Sin embargo, digamos, el despliegue de infraestructura que se va a requerir en los próximos años, más aún con tecnologías como 5G,
va a requerir el desarrollar estos espacios de colaboración, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para desarrollar esos espacios de colaboración, por un lado, pero seguir, digamos, manteniendo estos incentivos a la competencia, ¿no? ¿Cómo hacer para garantizar que coexistan la colaboración en determinados planos y la competencia en otros, ¿no? Y eso es un reto importante, ¿no? Acá en esta lámina vemos un poco cuál es la normativa que existe el día de hoy en el Perú relativa a infraestructura pasiva, ¿no? Ya hay 3 instrumentos legales que contemplan digamos, la compartición de infraestructura, ¿no? La más importante quizás es la ley de promoción de banda ancha y construcción de la red dorsal, ¿no? Que establece pues un mecanismo de compartición que no se restringe al sector de telecomunicaciones, sino involucra energía y otros sectores de infraestructura, ¿no? Y que ha venido siendo utilizada y lo cual se ha visto de alguna manera reflejado en la cantidad de mandatos que ha tenido que emitir los IPTEL. Y lo que vemos en realidad es que efectivamente el activismo que ha tenido, la actividad que ha tenido los IPTEL eh, en la emisión de mandatos muestra que en general existe una resistencia por parte de las empresas, ¿no? Que comparten infraestructura a hacerlo de manera voluntaria. Yo creo que ahí esto va a requerir futuro, probablemente un cambio no solamente de regulación, ¿no? Sino de cultura, ¿no? Que promueva este tipo de acuerdos, que lo que hacen es evitar la duplicidad de inversiones. Finalmente hace que las inversiones, los recursos escasos que se destinan a las inversiones, se destinen o se utilicen de manera más eficiente, ¿no? Y lo que tenemos la novedad, que digamos ya en los últimos años tenemos en el Perú, es el caso de las infraestructuras, de la compartición de infraestructura activa, ¿no? El Ministerio viene trabajando actualmente en una norma de infraestructura activa. Está en debate si es que se va a comenzar con la compartición de infraestructura a nivel rural o a nivel urbano. Lo importante creo que es avanzar, digamos, en este tipo de arreglos. Acá cuando hablamos de infraestructura activa, básicamente hablamos de los circuitos y las redes inteligentes que tienen los operadores, incluso también espectro, también podría ser materia de un acuerdo de compartición, a diferencia de la infraestructura pasiva, que son básicamente infraestructuras físicas para, digamos, ubicar equipos, ¿no? En ambos casos, digamos, creemos que hay posibilidades de crecimiento, ¿no? Y de ganancia de eficiencia, ¿no? Hace algunos años, algunos autores acuñaron este término, el término competencia, ¿no? Que es una mezcla de cooperar y competir, ¿no? En realidad el modelo hacia que vamos a tener o tendríamos que aspirar durante los próximos años es a un modelo como este, ¿no? De competencia, en donde las empresas cooperen para competir. Otro ejemplo interesante de cooperación, pero que lleva a una mejora en el desempeño del sector y una mayor cobertura, tiene que ver con eh, el modelo de operadores de infraestructura móvil rural, que se aprueba también junto con los operadores móviles virtuales, me parece que esto fue en el año 2016, y que ha tenido un éxito bastante grande. Acá tenemos 2 gráficos que he tomado prestado de N Consultores, y en donde básicamente vemos cómo ha crecido el número de antenas rurales, pero sobre todo cuál ha sido la participación de los OIMR, de estos nuevos modelos cooperativos que permiten, pues, que han permitido, digamos, incrementar o multiplicar la infraestructura en zonas rurales, así como el número de usuarios, ¿no? Tenemos ejemplos exitosos de OIMR como el modelo de Internet para Todos, ¿no? Ese quizás el modelo más grande que se viene implementando en el caso del Perú, que involucra 2.100 antenas 4G en ámbito rural, 3.3 millones de zonas con acceso, 16 millones de centros poblados, en fin, un volumen y una cantidad de involucrados bastante grande, ¿no? Esto nos muestra de alguna manera la potencia que tienen los acuerdos cooperativos dentro del sector para reducir costos y ganar eficiencias. Por último, un dilema importante, que es un dilema que no es nuevo, un dilema que viene hace mucho tiempo, es, bueno, eh, ¿cómo atacar las brechas que existen en el acceso a Internet? ¿No?
seguimos con el modelo de llevar infraestructura y solamente infraestructura, sabemos que hay un problema de infraestructura, o debemos complementar estas políticas con políticas de demanda, de educación y alfabetización digital. Ese es un dilema que no se ha resuelto en el caso del Perú, ¿no? Todavía seguimos discutiendo el modelo FITEL, PRONATEL, es un modelo basado en básicamente llevar infraestructura a los centros poblados, ¿no? Sin embargo, no hemos incorporado en esos modelos el factor de demanda, que es crucial. Y aquí quería yo compartir con ustedes una, una lámina que la he tomado de la Erestel de Ocitel, que es reveladora, ¿no? Estos son datos de la encuesta 2019 y datos de la encuesta 2021, en donde vemos las razones por las cuales los usuarios dicen no acceder a Internet. Ociptel divide las razones en razones involuntarias y razones voluntarias, ¿no? Vamos a las razones involuntarias, es decir, aquel que quiere acceder a Internet pero no puede, ¿no? Y lo más revelador acá, y lo interesante, es que del total de personas que no acceden a Internet porque no pueden, eh, hay un 35,9, un 36% de usuarios que dicen tener dificultades en su uso. Y de ese 35, 32,3 dice que no sabe usar Internet. Entonces, tenemos un problema ahí, porque digamos, hay gente que digamos, no accede, no es porque necesariamente no tiene acceso, sino porque no sabe usar Internet, ¿no? O no sabe usar computadora, ¿no? Fíjense que hay otras respuestas menos importantes, como no hay servicio en la zona, 5,2. Es decir, el problema no necesariamente es de acceso, ¿no? O es muy caro, no es un tema de tarifa, 6,7, sino es un problema de conocimientos, de brecha de conocimientos. Esa brecha no la estamos mirando. Creo que es un tema que tiene que ir de la mano con el aumento de infraestructura. Decíamos al inicio que tenemos un 80% de cobertura 4G. Perfecto, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, de esos 80% de la población que es cubierta por 4G, ¿cuántos saben usar Internet? ¿No? ¿Cuántos saben usar computadora o saben usar un celular? ¿No? Este es uno de los temas fundamentales que tenemos que resolver, ¿no? Si es que queremos, digamos, cerrar la brecha, ¿no? Las inversiones que tendríamos que hacer ahora están digamos, más eficaces serían por el lado de la demanda que por el lado de la oferta. Eh, Acá vemos, por ejemplo, ¿no? Digamos, viendo el tema de educación, por ejemplo, ¿no? Vemos que la proporción de escuelas que cuentan con acceso a Internet todavía es relativamente bajo. En secundaria hablamos de un 73% de las escuelas a nivel nacional y en primaria hablamos de un 48% a nivel nacional. Buena parte digamos, de los hogares que digamos, no acceden o no tienen, o dicen no usar Internet, eh, digamos, no lo hacen por un tema básicamente de ingresos, de pobreza. ¿No? Hay una correlación muy fuerte entre pobreza y acceso a Internet, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, ¿no? Obviamente, con oferta, pero también tiene que ver con demanda, ¿no? Tiene que ver con la capacidad que tienen estos hogares de entender o comprender el uso de Internet. Muy bien. Eh, ¿Cuáles son los dilemas y cuál es la agenda pendiente asociada a la solución de estos dilemas? Aquí voy a plantear algunos comentarios, pero probablemente espero que hayan preguntas, consultas al respecto, ¿no? Sobre el dilema 1, recordemos que es este dilema que habla sobre niveles de servicios, elevar niveles de servicio de quienes tienen el servicio, quienes acceden al servicio versus destinar recursos a expandir digamos, la cobertura del servicio, ¿no? La infraestructura hacia quienes no tienen el servicio. Creemos que la ley que aprobó el Congreso recientemente, Perú Conectado, constituye un paso positivo para hacer que la ley de, digamos, de velocidad mínima de Internet sea más razonable y más proporcional, ¿no? Igual, digamos, lo que vemos acá es que hay una tendencia por parte de los, digamos, de los poderes políticos, ¿no es cierto? Siempre digamos, de incrementar niveles de servicio o hacer a veces populismo con normas regulatorias. Vemos que en los últimos 3 o 4 años el Congreso ha sido muy activo en la aprobación de normas que eventualmente entran dentro del campo de los ITEL, ¿no? Creemos ahí que eso es muy peligroso, ¿no? Porque se va a prestar a exacerbar este tipo de sesgos, ¿no?
Otro tema vinculado con ello, pero esto lo voy a mencionar al final, es el de la labor de FITEL. Creo que es importante reenfocar. Respecto al segundo dilema, creemos que todavía estamos en medio del ciclo tecnológico de 4G, y por lo tanto existe espacio para aprovechar sus potencialidades, ¿no? El gobierno creo que ha hecho bien en priorizar las bandas de 4G, ¿no? Y preparar el debate 5G con tiempo. Creo que el debate 5G lo tenemos que hacer con tiempo, con calma, pero sin perder, digamos, como se dice, sin prisa, pero sin pausa, ¿no es cierto? Tenemos que seguir avanzando en esta ruta crítica para, digamos, estar preparados para el nuevo ciclo tecnológico, ¿no? En cuanto al dilema 3, que tiene que ver con esta idea de cooperar o competir, creemos que la regulación en el Perú ha avanzado mucho en esa dirección. Tenemos normas de compartición de infraestructura activa, alquiler de espectro, hay normas de roaming también, los acuerdos de roaming son acuerdos cooperativos, y creemos ahí que todavía hace falta un cambio, las empresas todavía creo que están pensando en el modelo de competencia, ¿no? Digamos, y esto de alguna manera es algo sano, digamos, no algo que ha venido ocurriendo en los últimos años, las empresas que han salido adelante gracias simplemente a su propio esfuerzo, ¿no? Y la idea no es cambiar, digamos, ese chip, sino también incorporar dentro de esa cultura, ¿no? La posibilidad de que existan acuerdos cooperativos, ¿no? Y ahí tenemos que hilar muy fino, ¿no es cierto?, respecto a los riesgos que pudieran ocurrir de espacios de corrupción o espacios de realización de prácticas anticompetitivas, evidentemente, ¿no? Sin embargo, creemos que existe espacio para que las políticas, eh, digamos, regulatorias puedan promover la colaboración en búsqueda de una asignación más eficiente y un uso más eficiente de los recursos que se destinan a las redes, ¿no? De telecomunicaciones. Y por último, un área en la que se ha avanzado poco y en la que existen retos no menores está vinculado con el tema de las capacidades digitales, ¿no? Todavía en zonas rurales y más pobres del país hay un trabajo pendiente y creemos ahí que la labor de FITEL fundamentalmente debería enfocarse a estas zonas, ¿no? Creo que eh, la reforma que se hizo de FITEL, pasando de FITEL a Pronatel, me parece que fue un retroceso en el sentido de que los candados que tenía FITEL al tener un directorio, digamos, compuesto por el MEF y los IPTEL en su momento, eran mayores, ¿no? Creemos que deberíamos volver a un esquema como el que había y enfocar la labor de FITEL hacia lo que debería ser, que no es operar una red dorsal, sino es básicamente cerrar brechas con proyectos no solo de infraestructura, sino también vinculados, en este caso, a perdón, a brechas de capacitación o de conocimiento de herramientas digitales, ¿no? Quizás sería útil involucrar en el directorio de FITEL al Ministerio de Educación, ¿no? Porque efectivamente las brechas que hoy día enfrenta el país son muy distintas a las que enfrentaba hace 10 o 15 años cuando el FITEL fue transferido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces creo que ahí hay un trabajo importante, hay una reforma importante que el Ministerio podría hacer para fortalecer el FITEL. Muy bien, José, esto es lo que yo traía para compartir con tu público. Gracias por la invitación y bueno, encantado de responder las preguntas que